¿Quieres invertir en el sector de oil and gas, pero en cambio no tienes los conocimientos básicos del sector? Cuando lees o escuchas una tesis de oil, por ejemplo, y te hablan de que el petróleo que sale es dulce o de que se parece más al Brent, por ejemplo, ¿no entiendes todos estos conceptos? Pues en el programa de hoy vamos a tener Invertir Oil and Gas 101, todos los conceptos básicos para que luego puedas ir a escuchar tu tesis favorita. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Los locos de Wall Street y Charlando de Minas colaboran para fomentar el conocimiento de la inversión en materias primas como parte de la divulgación financiera. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de charlar con Dani Castillejo, ingeniero técnico industrial e inversor especializado en oil and gas. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Hola, Amadeu, muchas gracias. Pues muy bien estoy. Como muchos, no, estamos riendo porque estamos los dos cansadísimos que hemos venido a trabajar. Que hemos hablado Bueno, Sí, como muchos de vosotros sabéis, Dani y yo somos uno de los profesores del curso de materias primas de los locos de Wall Street. Dani está muy especializado en oil and gas y modelización de dichas empresas y lo habréis visto por los diferentes canales de la FinTweet como Los Locos, Momentum y muchos otros. Cuando los locos nos propusieron realizar este curso de materias primas y energía, accedimos inmediatamente, no solo por la calidad de los cursos que generan los locos de Wall Street, sino también porque hasta la fecha no existía ningún contenido español que os ayudase a entender y aprender a invertir en un sector que la verdad está en boca de todo el mundo. Debido a, por ejemplo, la subida de precios de la energía. No hace falta recordar los precios del gas hace nada. sí, Si sí. queréis aprender sobre esta inversión y sobre el sector, a diferenciar el tipo de empresas, a entender cuáles y en qué momento pueden tener una revalorización, a valorar empresas petroleras, mineras o simplemente queréis más información, podéis encontrarla en la web de los locos de Wall Street o en invertirenmateriasprimas.com. Para mí, Mm, el programa de hoy es algo único. Ya sabéis de que yo me he especializado en minería metálica, mineral, oro, plata, cobre. Podemos seguir con la tabla periódica. Pero a veces, cuando escucho o leo tesis y programas de oil and gas, veo que aunque todo sea minería, aunque todo sea extracción, aunque haya un procesado, la naturaleza y la industria es completamente diferente. Y muchas veces se da por sentado un conocimiento previo que dudo que muchos de los inversores generalistas particulares tengan. Y yo le contaba, ¿no? Muchas veces se habla de que si el petróleo es más dulce, menos dulce, que el color, que las diferentes zonas que deberían, como debería ser, ¿no? Dicho petróleo. Entonces, ese tipo de conocimiento es algo que yo veo que falta. No he encontrado ningún tipo de programa, ningún podcast en que hayan hecho hincapié en todas esas cosas básicas, ¿vale? Así que le he pedido a Dani que si podía hacer este programa hoy, un programa que a día de hoy aún no existía, un capítulo explicando lo básico, explicando aquello que todo inversor necesita saber antes de ponerse a mirar cualquier tesis de inversión de oil and gas. Dani ha preparado unas diapositivas, ¿vale? Que estarán descargables como siempre en la página web para aquellos que miréis el podcast en formato de audio y que recomiendo que os descarguéis para obtener el máximo de esta clase que nos dará Dani. Así que, sin más, Dani, el escenario es tuyo. Gracias, Amadeu. Bueno, pues lo primero que os voy a contar yo es un poquito qué es el petróleo, porque realmente cuando hablamos de petróleo todo el mundo piensa que todo el petróleo es igual y no es así. No todo el petróleo es igual. Ahí podéis ver que hay varios tipos de petróleo y seguramente de cada yacimiento
salga un petróleo distinto a cualquier otro, aunque esté al lado. O sea, nunca vas a encontrar dos yacimientos con el mismo tipo de petróleo. Al final es una mezcla de hidrocarburos y algunos aparecen en mayor cantidad que otros. Y debido a eso, pues el petróleo es distinto ya no solo en cada región petrolífera, sino prácticamente en cada yacimiento. Lo que luego existe es una referencia, como por así decirlo, sería el petróleo medio de cada zona, y eso es lo que marca los sobreprecios de esa zona con respecto a su referencia. Entonces, Una pregunta, y empiezo ya súper rápido a preguntar, sí, pero am, am, digamos, en una misma zona, ¿vale? sí, Cuando el petróleo se encuentra a más o menos profundidad, ¿vale? sí, Que entonces entiendo que viene de petróleo más o menos antiguo, entiendo yo. sí. Ese petróleo es diferente y un petróleo que esté, digamos, más profundo, por norma general, tiene unas características y el que está en más superficie tiene No, otras, o esto no tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Al final, date cuenta que son condiciones de presión, temperatura y Ujú. probablemente vegetación, que incluso plancton normalmente, porque el petróleo se encuentra en el mar y seguramente la mayoría del petróleo venga de seres vivos como el plancton. Ujú. Eh, pues en cada zona habrá una cantidad distinta y luego la permeabilidad de la roca también es distinta. Entonces, la presión que se ha hecho en esa zona también es distinta. Entonces, probablemente cada yacimiento tenga un petróleo distinto. O sea, Mm. no vas a encontrar dos iguales probablemente. Lo que sí que se encuentra es más o menos en una región petrolífera, que es una zona, por ejemplo, el Mar del Norte se considera una región petrolífera, pues más o menos se encuentran petróleos similares, pero no iguales. Vale. No, no. Entonces Aquí ahí, has dado el concepto de permeabilidad de roca, ¿verdad? ¿Puedes explicarlo sí, así brevemente para aquel que no tenga ni idea de oil and gas? sí, bueno, la permeabilidad de la roca, al final el petróleo lo que hace es deshacer, se degrada el material orgánico y ese Ujú. material orgánico se va convirtiendo en hidrocarburos. Y lo que ocurre es que si tienes una roca lo suficientemente permeable, ese material queda depositado en esa roca, pero para ello tiene que haber otra roca por encima que es una roca sello para que se quede entrampado, por así decirlo, en una zona. Tienes que tener o bien una falla o bien un plano anticlinal o un tipo de superficie que tenga una roca arriba sello y que sea capaz de alojar petróleo por encima de normalmente la capa freática de agua que suele haber en la Tierra. Entonces, por así decirlo, el petróleo flota y el gas, si hay gas asociado, pues se quedaría por encima del petróleo y se quedaría todo atrapado en una trampa natural. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues seguimos un poco con el grado, o el peso, o un poco las Sí, diferencias. las diferencias básicamente se miden en el grado API, que es la densidad del petróleo. Dependiendo de la mezcla de hidrocarburos que se haya producido, el petróleo va a tener una densidad. Normalmente suele ser menor que la densidad del agua, aunque hay petróleos que tienen incluso mayor densidad que el agua. Lo que pasa que esos ya si no hay agua debajo, pues los puedes sacar y si no son un poco más complicados de sacar porque ya no flotan por encima del agua. Entonces es más difícil sacarlos, más difícil extraerlos. El- Cuando hablamos de grado API, eh, Sí, es pero justo, por qué son más difícil de sacarlos? si Si, o sea, tú son más piensas, pesados, claro, pero al final tú metes presión, ¿no? Dentro de un depósito y salen por la ujú, presión. salen por la presión propia normalmente y luego tú puedes Sí, forzarlo. Cuando metes presión ya es un método secundario de extracción. sí. Ya estarás metiendo presión desde otro lado. Pero tú piensas que para meter presión lo que metes es agua. Vale, Agua o entonces, materia. vale, Entonces, vale, vale. claro, Entonces, si el mucho más petróleo no complicado. flota, es más Vas complicado. a tener más proporción de agua que te va a salir por Claro, arriba porque este te irá para abajo. claro. O el petróleo se puede ir.
tendría que ser Sí, una sí, zona pues donde no hubiera tienes una agua. fuga y se va para abajo. Claro, tendría que ser una zona donde no hubiera agua. Entonces Muy bien, muy no, bien. no es tan fácil de sacar. Normalmente el petróleo está pesado donde se suele encontrar es en las arenas de Canadá, en las arenas bituminosas, es más bien bitumen. Y en Venezuela también se encuentra este tipo de petróleo, pero bueno, porque son zonas que son, eh, por así decirlo, más arenosas y están más en la parte superior de la Tierra, de la corteza terrestre, Ujú. no están tan profundos, porque en minería normal estamos acostumbrados a que una mina puede aparecer a unos 300, entre 300 y 1 kilómetro bajo tierra, y normalmente un depósito de petróleo aparece a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, incluso mucho más abajo seguro que hay depósitos, Wow. pero ya es muy complicado que perforar hasta ahí. Claro. Entonces, bueno, por densidad es un poco, por así decirlo, contrapensamiento, porque a menor grado de API el petróleo es más pesado. Es justo al revés de lo que puedes suponer una vez que ves grado API 40 y dices, uy, este petróleo es súper pesado. Pues no, es lo contrario. Un grado API 40 es un petróleo muy, muy ligero. Ujú. E incluso ya casi ya no es petróleo, casi suele ser ya LPGs, o sea, gases derivados del petróleo que se licúan en el propio petróleo. Ya suele ser butanos, propanos, Mm. con grados superiores a eso hay mucha mezcla de LPGs. Porque entiendo que al final esta densidad, ¿vale? Que al final viene dada por el tipo de materiales, de hidrocarburos que hay, Ujú. te termina dando la función que puede tener ese tipo de Sí, material. sí, los hidrocarburos más pesados son los que terminas obteniendo bitumen, fuel oil e incluso diésel de ellos, y de los más ligeros pues obtienes las naftas, las gasolinas, el combustible para los aviones. Entonces, De esta gráfica que tienes aquí, bueno, de esta tabla, ¿no? Podríamos decir que entonces gasolinas sería entre mediano y ligero según cómo, sí, es de los o que debería más ser mediano. puedes sacarlo de todos. O sea, realmente Sí, en todos los petróleos sale gasolina. Lo que pasa es que cuanto más la ligero es el proporción. petróleo, la proporción es mayor. Entonces, Mm, cuanto más pesado es el petróleo, pues vas a obtener una proporción mayor de diésel y de fuel oil o de bitumen, que suelen, el muy fuel oil bien. y el bitumen son eh, más residuos que otra cosa. O sea, el fuel oil pues sí que se usa, pero el bitumen es prácticamente un residuo del petróleo, que luego sí que se utiliza en la industria química y se utiliza también para carreteras, para otro tipo de cosas, pero es un componente del petróleo que al final es mucho más barato que... O sea, si solo tuvieras que sacar bitumen, no sería rentable sacar petróleo. Mm. Y digamos, la edad geológica del depósito influye en el sentido de que un mismo depósito, ¿vale? Ahora pongamos un Ujú. ejemplo, ¿eh? Un mismo depósito, si es más viejo, ¿cambiará su densidad hacia más denso o no tiene por qué No, ser? no tiene por qué ser, porque al final yo creo que lo que lo determina no está muy claro, pero lo que lo determina es lo que hay debajo. O sea, por qué se ha formado ese petróleo, la O sea, vegetación la materia prima de la partida, materia prima de digamos. partida de la que se ha formado ese petróleo. Muy bien. Determina más que la edad. Y bueno, también las condiciones de temperatura y de presión, Claro, pues presión, sí, también, sí, pero por eso también se quería hacen poner cortar como, los hidrocarburos y hacerles a lo claro. mejor más ligeros que en otras zonas. O sea, no creo que la edad geológica en sí afecte, pero puede afectar a la hora de generar unas condiciones de presión y temperatura más Sí, sí, favorables claro, a un tipo de petróleo. claro, Y claro. luego otra cosa muy importante es el contenido en azufre que tenga ese petróleo, que luego podemos hablar de petróleos dulces, medios o agrios.
Y bueno, los petróleos dulces son los que tienen muy poquito contenido en azufre y los que en una refinería apenas tienen que tener tratamientos para eliminarles ese azufre. Entonces son petróleos que son para las refinerías mucho mejores porque su coste de tratamiento es mucho menor. Entonces los petróleos ya con mayor contenido de azufre y a lo mejor con una densidad mayor para las refinerías pues son menos lucrativos. Entonces pues se venden con descuento. A lo mejor los petróleos más pesados, si son dulces, es una cosa que no se suele dar, o sea, petróleos pesados y dulces que tengan poco contenido de azufre no es muy habitual y esos sí que tienen un gran premium porque con ese tipo de petróleos ahora mismo se hace mucho combustible para barcos y es mucho más Mm. complicado encontrar ese petróleo pesado y dulce a la vez. Normalmente suelen ser los petróleos pesados suelen ser más agrios y los petróleos ligeros suelen ser más dulces. Y Entonces, para ti, cuando buscas una empresa de oil, ¿no? hmm, Para ti, ¿a partir de qué densidad lo consideras positivo, ¿no? Y a partir de qué contenido en azufre también lo consideras positivo. em, O puesto de otra manera, ¿a partir de qué números los descartas ya porque no son buenos resultados? no tienen por qué ser malo ninguno. Eh, sí, lo curioso es eso, no tiene por qué ser malo ninguno, porque realmente lo que te hace descartar una empresa son los costes de extracción. O sea, tú puedes tener un petróleo maravilloso, pero si te cuesta extraerlo Molto. muchísimo, pues no te vale para nada, porque al final no hay grandes diferencias de precio. O sea, sí que puede haber 8 o 10 dólares de precio, pero Vale. claro, si la extracción, la Vale, extracción no, y o sea que el premium tampoco es tan significante no. como uno puede pensar, sino que al final, mientras se pueda sacar petróleo y haya diferentes, y pues bueno, idealmente, pues como más dulce, mejor, porque hay menos tratamientos que se le tiene que hacer Ujú. y reduce costes, pero por lo demás, pues bueno, tirando. Sí, el premium no es tan grande excepto en situaciones como la que estamos ahora. Hay Eh, situación un poco de escasez y, pues, por ejemplo, ahora mismo el petróleo más pesado y si es dulce está mucho mejor valorado. Si hay que tratarle mucho, pues no, pues tiene mucho descuento. Entonces, por mm, ejemplo, te puedes encontrar casos como Haddeston, que tiene un pozo de petróleo que tiene un petróleo pesado y dulce que está vendiendo con un premium sobre el Brent de $20 y luego en Canadá estás encontrando un petróleo de una densidad similar, pero que es muy agrio, que tiene mucho contenido en azufre, que tiene en vez de un premium, tiene un descuento de unos $15, bueno, partes por el transporte, pero solo por la materia prima, pues llega a tener un descuento de 6 u 8 dólares, que es bastante. que es mucho. Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces, realmente aquí lo que influye son los costes de extracción más que otro tipo de cosas. Pero sí que a veces, ¿no? Se dice de que, pues bueno, que ha salido algún tipo de, o he escuchado, ¿no? Algún tipo de petróleo Ujú. que, que no es útil o que supongo que es Sí, más cuando tiene mucho azufre, supongo. exactamente. Cuando tienes un contenido en azufre normalmente superior al 4%, Mm, ya es un petróleo que no suele ser útil porque es muy corrosivo. vale. Entonces te corroe desde los propios tubos, puede llegar a corroerte de los propios tubos de los pozos hasta las instalaciones, hasta las refinerías. Entonces, ese tipo de petróleo pues no llega a ser comercial. Puedes tener un montón de petróleo, pero si tiene muchísimo contenido en azufre, eh, no lo consigues hacer comercial. Perfecto. Eso creo que le ocurrió a Tulip hace unos años, que tenía un pozo en Guyana. Mm. Y sí, tenían un pozo súper prometedor y luego encima salía muchísimo petróleo de ese pozo. Pero claro, llegaron a analizarlo y el petróleo no era comercial.
No era comercial porque tenía muchísimo contenido en azufre. Y bueno, a veces no es comercial para la zona donde está el yacimiento, que es que también es, sí, también ¿Qué, puede qué llegar a quieres ser. decir con esto? Pues que a lo mejor no tienes las instalaciones Ah, suficientemente preparadas como para poder transportar ese petróleo y poder comerciarlo. O sea, pueden ocurrir este tipo de cosas también. porque ah, en tu... Así, ¿eh? Y eso te estoy aquí a cuchillo, pero Sí. ¿cuál es para ti o cuál es digamos, el petróleo más sour? La empresa que tiene o el yacimiento que ha conseguido sacar comercial que tenga un porcentaje de azufre mayor. Normalmente los petróleos con más azufre están en México y en Venezuela y Canadá. Son los petróleos que tienen más contenido de azufre, pero aún así, por ejemplo, los canadienses están llegando a hacerles comerciales, porque están llegando, ya están teniendo una tecnología que les retratan y los mezclan con otro tipo de petróleos que los Eh, hace llegar a las refinerías con menos contenido de azufre. Entonces, en esos casos sí que pueden llegar a sacar petróleo con un contenido de azufre mayor del Uf, 4%. mayor del 4 ¿O es no? difícil. Mayor del Vale, 4 es vale. difícil. Perfecto, En perfecto. Muy bien. Venezuela sí que ocurre y en México ocurre, pero porque están muy cerca de Estados Unidos y al final pueden llegar a estar un poco más preparados, pero es difícil comerciar esos petróleos. Perfecto. Bueno, aquí os he puesto un poco, mira, ahí veis por ejemplo el Hondo de Muy bien. Monterrey que tiene un 4,5% de contenido en azufre y es comercial, pero sí, llega a ser comercial, pero vamos, que es de los pocos que puede llegar a ser comercial con ese contenido de azufre. Y bueno, como veis aquí, estas no son, por así decirlo, los tipos de petróleo, sino realmente son las referencias de las zonas petrolíferas. O sea, el Ah, petróleo maya no es que sea un petróleo que sale todo igual en esa zona de México. No, es una, por así decirlo, una media de lo que sale en esa zona de México. Pues sale con ese tipo de características. El petróleo Brent y el West muy bien. Texas son los que más sirven de referencia a nivel mundial a la hora de marcar los precios de los demás. Todos se referencian normalmente al Brent. El Brent es la referencia general y a partir de ahí se sacan los descuentos o las primas que se pagan por el resto de petróleos. Vale, muy bien. Siempre me estaba preguntando, ¿no? De que cómo, pues, habiendo diferentes petróleos y había diferentes, ¿no? Precios. Sí, Y digo, no termino de entender, pero creo que con esta tabla, con este gráfico, es como muy fácil, ¿no? De poder ver sí. y evidentemente habrán, pues, ciertos parámetros que desconocemos a día de hoy, o que puede que tú sí que sepas, ¿eh? Pero entiendo que básicamente es dependiendo de si es más denso o menos denso, dependiendo de si es más dulce o menos, y a partir Ujú. de aquí, pues dependiendo de lo que sea peor, ¿no? O de lo que haya más o lo que Sí, haya es menos, que pues entonces se programan esos descuentos. sí, sobre todo es porque no hay tantos tipos de refinerías, o sea, no hay tantas refinerías que puedan procesar esos petróleos. Al final Claro, llevan unos módulos especiales las refinerías, que se llaman muy bien. crackers, y hay Mm. varios tipos, y no todas las refinerías son tan modernas que Entonces, pueden tratar esos claro. petróleos. Entonces, Y compiten menos gente y por lo tanto eso tienen que es, bajar el precio. tienen que bajar el precio, tienen que tener descuentos. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí vemos quién son los principales países productores de petróleo. Normalmente todos hemos oído hablar de la OPEP, como el cártel, por así decirlo, que mueve todo el mercado del petróleo. Y bueno, en cierto modo sí es así, que son los países que mueven el petróleo, pero ya la OPEP sola hace unos años que ya no es capaz de controlar el mercado y a la OPEP se ha unido lo que ahora
solemos oír, que es la OPEP Plus, que la OPEP Plus viene a ser los mismos miembros de la OPEP más otros 10 países. La OPEP generalmente estaba controlada ya por Arabia Saudí, Mm. en menor grado por Emiratos y, y Kuwait, Irak, pero esos países ya eran en menor grado porque tienen mucha menos exportación. Prácticamente todo el resto de países de la OPEP ya no son exportadores netos, son ya importadores netos. Entonces tenían ese ya problema y se han unido países como Rusia y Kazajistán, sobre todo, que son países que siguen siendo exportadores netos. Oman también está por ahí, que es exportador neto y alguno más. Y curiosamente, si veis la lista, en la lista no está Qatar. Qatar no Mm. es parte de la OPEP ni de la OPEP Plus. Qatar va a su rollo y no ha entrado en esto. Era miembro de la OPEP, pero dejó de serlo por iniciativa propia. Sí, esto me hace recordar un poco el libro que no sé si has leído de Javier Blas, el de El Sí, mundo está en venta, está en ¿no? Que venta. habla de toda la formación, ¿no? De la OPEP, de que antes pues eran, no sé si eran las siete hermanas, decía él, ¿no? Unas Sí, empresas en Estados Unidos que eran las que dominaban y luego, claro, empezaron estos a poder realmente hacer presión y a colocar ellos el precio. Entonces eso. entiendo de que esta es la evolución del libro, ¿no? De que la OPEP se ha Sí, ido desmembrando un poco debido a que algunos ya no son productores netos y ese. que al final han habido que unir otros tipos de países como para intentar, entiendo, hacer frente a la potencia que era Estados Unidos y Occidente, entiendo. Sí, al final la OPEP hasta hace aproximadamente 10 años, 2010, 2011, 2012, cuando empezó el boom del fracking en Estados Unidos, era la que todavía dominaba el precio, pero con el boom del fracking en Estados Unidos, ya Canadá, que empezaba con el boom de las arenas bituminosas también allí, pues se les iba un poco ya de las manos el mercado a Arabia Saudí, que sobre todo es la que los países árabes de la península arábiga, que son los que más les interesaba, porque al final sus presupuestos no dejan de estar basados en el Mm, petróleo, mm, mm. en la exportación de petróleo. Y al final pues unieron a Rusia y Kazajistán para volver a dominar un poco el mercado del petróleo, porque solo ellos son capaces de hacer cortes de petróleo y subir el precio. Al final A día de restringen hoy, la oferta como quieren. mm, a día de hoy la OPEP, OPEP Plus, ¿qué porcentaje de todo el petróleo que se produce representa? La mitad, La aproximadamente la mitad. mitad. Y Un la otra poquito mitad, menos. digamos, es Occidente, Y digámoslo la otra así. mitad es Occidente, sí. Sí, sí. ¿Qué rol juega aquí China? Porque no lo veo por ningún lado. Eh, China tiene su producción de petróleo propia, tiene unos 5 o 6 millones de barriles de producción de petróleo, pero consume unos 13, 14, o sea, es un Neto. importador neto muy grande, Mm, probablemente el mayor del mundo. Entonces, es sobre todo China cuando funciona a 100%, no como ahora con el coronavirus, mm, eh, pues es dependiendo de su crecimiento, marca los precios, porque ahora mismo con la restricción de oferta que hay, ya sea forzada por los propios países como Arabia Saudí y la OPEP, que se han impuesto una restricción que yo no sé realmente, porque como es un mundo tan oscuro, es un mercado mm, tan oscuro, pues no sabes realmente si es que se han restringido porque tienen problemas y van a tener una época de problemas que no pueden sacar más barriles y tienen que explorar y buscar más yacimientos para volver a producir, o realmente están forzando el precio porque quieren. O sea, al final no sabes realmente de los datos que te dan tanto ellos como la agencia americana como la agencia internacional, son muy dispares y ninguno es correcto. Es, mm. es,
un juego de las sillas. Sí, sí. Y una pregunta, estos exmiembros de la OPEP, ¿no? Allí en Indonesia, Sí. ¿por qué? O sea, primero es que me extraña ya que se unieran en su momento porque están lejos, ¿no? Bueno, Pero eran países que eran exportadores, pero bueno, al final han acabado o no produciendo porque ya se han agotado sus yacimientos o porque simplemente no han explorado lo suficiente y y, ya lo- son y los han importadores invitado a netos. salir, ¿no? Bueno, o han salido ellos directamente. En el caso de Mm. Qatar se salieron ellos porque quisieron. En el caso de Ecuador también. No, no es un Am, club, hmm. es un club cerrado, pero no a salir. Aquí, digamos, hemos hablado de Occidente, ¿no? Pero entiendo que básicamente los productores grandes, ¿no? Pues son más Estados Unidos, Canadá, Brasil, ¿no? Eh, Sí, de todas maneras, aquí en Europa tenemos el Mar del Norte como referente, que todos de alguna forma los que seguimos quistos sabemos de que eso está sí, siendo una tortura. Pero ¿qué tan potente es realmente, digamos, Europa y el Mar del Norte a día de hoy en apenas, cuanto... apenas es potente ya. Vale. Entre Holanda, Noruega y Reino Unido apenas se producen 3 millones de barriles de petróleo. No, no somos representativos. O sea, Somos somos la Europa. referencia, ¿no? Somos la referencia para marcar el estándar y poco más. Sí, porque al final el estándar lo han marcado las major, las empresas internacionales de exploración y producción de petróleo, como son Shell, Total, Chevron, y muchas de ellas se iniciaron en el Mar del Norte. Entonces, su referencia inicial en los años 60, 70, 80, pues Claro. la crearon en Y Europa, en el Mar del adaptaron las Norte. fábricas a Ya, ese tipo de material. sí, ya se adaptó, se cogió como la referencia principal y se extendió y bueno, y es como que se ha extendido y se ha quedado el Brent como referencia principal y se ha adoptado ya por todo el mercado. Perfecto. Y bueno, sí, los principales países no OPEP, como has dicho, son Estados Unidos, Brasil, Canadá, eh, ¿Y en y poco estos más. van realmente juntos, digamos, en contra de los demás, o cada No, uno, digamos, va por libre? no, al final no pueden ir juntos tampoco. O sea, intentan hacer eh, la guerra por su cuenta, pero al final son países en los que no se controla la producción. Es el propio mercado el que fija la producción. No son empresas nacionales que pueden controlar la producción del país. Son empresas privadas y es el propio mercado el que va haciendo que unas empresas quiebren o que otras empresas se formen y empiecen a producir. Y Entonces, Australia, que es que en minería, digamos, sí, metales es potente, ¿es potente aquí también en cuanto a oil and en gas? cuanto a oil, no, pero en cuanto a gas, sí. En cuanto a gas es Ah, uno de los principales países exportadores de gas. Sí, sí, tienen bastante minería de gas. mm. Aquí una de las cosas, y que no sé si luego lo hablarás, pero ya lo digo así como general, y que además a mí en su momento me sorprendió, ¿no? Es que, claro, el petróleo sí que, digamos, se mueve, ¿no? A través de todo el mundo, pero el gas es mucho más complicado, ¿no? Y el gas es un Sí, negocio mucho más local. Entonces, la gente exactamente. que se inicie verá que una disparidad de precios depende de la zona del gas, pero es básicamente porque el gas en Es sí muy es muy difícil de mover. complicado transportarle y no perder gas en el camino. Sí, se va mejorando mucho ya con la licuefacción y los nuevos barcos Mm. que se están ahora haciendo en los últimos años, pero es por así decirlo, una globalización muy incipiente todavía. Todavía los países no puedes exportar el gas que quieres, porque no tienes Mm. capacidad ni de licuefacción ni luego de regasificación en los países Claro. importadores. Entonces, ¿qué ocurrirá y se globalizará? Probablemente, pero todavía le quedan unos cuantos años para,
para que llegue a ser global. Ahora ya quizá se puede acelerar con la guerra de Rusia porque al final todos los países han dado cuenta de que no puede ser dependiente de una sola fuente de gas y que tienes Mm. que abrirte a poder recibir de otros. Entonces el precio pues se va haciendo, el precio del gas, en vez de hacer un contrato cerrado con un país, pues ya se va adaptando más a un mercado más global, y ahora mismo el que marca, los índices que marcan ese mercado son el de Japón y Corea, el TTF holandés y bueno, y en la zona de Estados Unidos el Henry Hub. Mm. Pero los principales internacionales son Japón, Corea y el TTF holandés, porque son los que tienen más, bueno, y el británico, el MBP, pero están muy ligados entre sí porque son los que eh, más tienen importación de gas licuado, de gas natural Claro. licuado. Entonces, eso, si te das cuenta, sí que el precio suele estar bastante bien relacionado y suele ser bastante acorde de unos mercados con otros, porque esos sí que ya están, por así decirlo, unidos por el gas Por la natural licuado. licuefacción, claro. Eso es. Bueno, aquí tenemos un poco las rutas principales del gas, y si os dais cuenta, muchas de las rutas son terrestres. O sea, eh, lo más habitual es tener gaseoductos, no tener movimientos por mar. Cada vez va siendo más habitual, cada vez se va haciendo más, pero la mayoría del gas se transporta por gaseoductos todavía. Y sobre todo, pues como siempre, es hacia Europa, porque somos dependientes energéticamente del resto del mundo, tanto en petróleo como en gas. Increíble, ¿eh? Sí, 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 es lo que nos ha tocado vivir. Y no va a ser muy fácil salir de esa dependencia energética del resto. Y bueno, aquí os he puesto un poco como las diferencias entre un pozo vamos, sí, un pozo de petróleo, cómo se hace, cómo se perfora un pozo de petróleo, que al final simplemente es una perforación única, que es muy diferente a un a una mina normal, habitual. Ujú. Mina normal, habitual, al final tú tienes que sacar todo el material de la mina y lo tienes que sacar físicamente con no solo el metal, sino sacas también toda la mena que no es metal. Mm. Y luego lo separas. Pues en el petróleo es distinto, ya que el petróleo básicamente se aloja en capas de la tierra que son muy arenosas y que tienen mucha permeabilidad, y tú con un pozo eh, en cada parte del yacimiento. O sea, si tú tienes un yacimiento muy grande, pues tendrás que tener una cantidad de pozos mayor, porque al final la tierra está fracturada y hay zonas que sí que tienes una zona amplia donde puedes sacar, pero en el mismo yacimiento pues tienes zonas que tienen mucha menos permeabilidad, entonces tienes que hacer otro pozo en otra zona, y tienes que hacer varios para poder sacarlo, pero no tienes que sacar la tierra ni tienes que sacar nada Mm. más. ¿Puedes explicar un poco, porque esto también es muy característico y en esta foto se ve muy bien, de cómo se termina haciendo una perforación así? Vemos, ¿no?, que son como Sí, diferentes perforaciones que se van haciendo cada vez más pequeñas y que esto permite ir más abajo. Si puedes sí. explicar un poco, creo que es muy visual esta imagen. Sí, al final la primera capa de la Tierra es bastante inestable, por así decirlo. Entonces tú tienes que ir haciendo un pozo, y tú cuando vas perforando, vas sacando material y a la vez vas metiendo un tubo de acero para que no te colapse lo que has perforado. Mm. Entonces, a la vez que perforas, vas metiendo un tubo de acero y de un diámetro. ¿Qué haces cuando metes una cantidad de metros de tubo y ya pasas a una siguiente zona? Lo que haces es parar ahí de perforar y inyectar cemento.
inyectas cemento en el pozo hasta que sale también por capilaridad por el exterior del tubo. Entonces, una vez que has inyectado ese cemento, pues dejas que se fije el tubo de acero y vuelves a perforar esa sección. Y luego inicias otra sección más pequeña en la que metes otro tubo de una sección más pequeña. Y así, pues normalmente se hacen 3 casings de diferentes tamaños, de 3 tubos de diferentes tamaños hasta que llegas a una profundidad suficiente. Piensa que son 3 kilómetros, 4 kilómetros de profundidad, entre 2 y 4 kilómetros normalmente. Y luego aquí se ven pozos verticales, pero la mayoría de los pozos que se hacen ya son horizontales. O sea, haces el pozo vertical hasta la capa la capa arenosa donde se aloja el petróleo, y ahí ya haces una perforación horizontal de también 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, depende de lo que se estipule en los estudios, que es desde la que extraes el petróleo, por la que filtra el petróleo a donde se filtra y dónde va, Aquí luego hacia creo arriba. que alguien que no haya visto nunca esto le va a ser complicado de imaginar. ¿Puedes intentar describir un poco a partir de este dibujo, ¿no? ¿Cómo Sí, sería el pozo horizontal, ¿no? Tienes sí, este pozo pues vertical y has llegado a la zona, digamos, donde se encuentra el crudo. ujú, ¿Cómo se realiza o cómo nos debemos imaginar ahora este dibujo? Y porque yo eh, mirándolo, digamos, ¿te desde parece ojos de complicado? que, claro, digo, Sí. hostia, ¿y cómo meten ahora un tubo que se vaya a 90 No, grados de ahí en aquí? esa zona ya no meten tubo. Lo que hacen es con las propias fresas, las fresas tienen como 3 zonas de taladrado, taladran por tres, es como un eje central y un planetario con 3 Ujú, fresas. Entonces, lo que ocurre es que si tú haces que una fresa vaya más deprisa que otra, tú consigues cambiar la dirección de perforación. ujú. Entonces, vas cambiando la dirección, obviamente no haces un ángulo de 90 grados, Mm. haces como una Será curva. para que la gente que esté, digamos, familiarizada más en minería, y esto lo dijimos cuando hicimos un programa de entender los resultados de perforación, vimos de que muchas veces se empiezan a curvar en sí. Eso es, ¿Vale? Se empiezan a curvar ya por las mismas presiones, y sobre todo cuando son muy profundos, ¿no? Pues aquí vamos, os tenéis que imaginar que estamos forzando o queremos llegar a ese eso es, a ángulo, esa así que curvatura. no, no os imaginéis simplemente como si fuera un bloque de pisos, ¿eh? O como una minería que ahora tenemos este nivel y vamos a coger este nivel, sino que es que vamos a penetrar de tal manera que vamos a coger un ángulo para que de esta forma, Acabes entiendo, claro, horizontalmente. cabes Eso es, horizontalmente y coge mucha más parte de esta zona de donde se encuentra el petróleo. eso es. Eso es básicamente lo que se hace. Se aprovecha la propia curvatura y se incide en que se consiga cambiando las velocidades de taladrado de una a otra parte de la fresa. Perfecto. Y bueno, ahí os he puesto también, normalmente el petróleo se extrae la mayoría del petróleo se encuentra en el mar. Sí que hay en tierra petróleo, pero es una minoría, y en tierra sí que los costes son mucho más reducidos, porque al final las cosas en tierra se pueden llevar fácilmente y se pueden construir fácilmente, pero en el mar no es tan fácil construir, ni es tan fácil cimentar una plataforma. Entonces, para hacer algo en el mar tiene que ser yacimientos realmente grandes, con un tamaño realmente grande para poder extraer petróleo del mar. Y obviamente es súper costoso hacer un yacimiento, o bien tienes que llevar un barco, normalmente es un FPSO, que es un barco de extracción, tratamiento y almacenamiento de petróleo, o bien montas una plataforma que hace las mismas funciones que un FPSO, eh, y desde ahí o lo cargas en un barco o lo llevas a tierra a través de, a ¿Tú, través de tú un oleoducto. qué debes tener así en mente?
¿cuál puede ser el CAPEX aprox, en números muy grandes, de una plataforma o de un barco así? Pues si es una plataforma que es pequeña, para un yacimiento pequeño, que estás en aguas tranquilas, que estás a poca profundidad, pues a lo mejor te puede costar 150, 200, 250 millones, depende de lo que necesites tratar y la cantidad que tengas, pero aproximadamente puede andar ahí entre... Luego ya puedes llegar, si quieres tratar mucha más cantidad, pues a lo mejor hasta los 400 o 500 millones de euros, de dólares. Y luego los barcos, por ejemplo, un FPSO, pues viene costando pues por ahí unos 400, 500, 600, dependiendo de todas las funcionalidades que necesites en el FPSO, porque si necesitas inyectar, puede ser más caro, si necesitas inyectar polímero, pues será todavía más caro. Entonces, puede andar por ahí. Y luego, pues si estás ya en unas aguas más duras, más difíciles, pues de 500 millones probablemente es difícil bajar a 400, 300 y pico, 400, 500, y ya de ahí en adelante lo que quieras. Por ejemplo, la que está puesta en la imagen es la plataforma Troll, pues esa plataforma puede costar tranquilamente 2 billions, 2 billions y medio, 3 Wow. billions. O sea, pueden llegar a ser brutalidades así. Si tenéis curiosidad por ella, hay muchos vídeos de esta plataforma, es muy mítica porque es un campo muy muy grande y eh, se hicieron muchos vídeos documentales de cómo se montaba esa plataforma, porque ahí los cimientos que veis son impresionantes, impresionantes de altos y están hechos de una pieza y se llevaron al mar desde en varios barcos desde una pieza y es increíble verlo. O sea, es alucinante. Increíble, increíble, Sí, increíble. sí. Y no sé si lo comentarás después, pero si no, me dices Amadeo después. Porque aquí lo que al final medís siempre, ¿no? Es Mm. barriles día, ¿no? Sí, Ah, ¿A partir de cuánto es interesante? O sea, tú me pues has dicho 250, 400, ¿no? Construir un de esto. sí. ¿A partir de cuántos barriles día es worth it? ¿Vale la pena hacer algo así? Pues depende, si tú tienes un CAPEX pequeño, o sea, si tú estás, pues puede ser que con eh, en un principio de salida de unos 5.000, 6.000 hasta 10.000 barriles día, pues pueda ser perfectamente interesante, Económico. incluso menos, puede ser económico. Depende de lo que tengas que hacer, porque si ya tienes algo montado y simplemente tienes que montar Claro, claro, un no, pequeño no, es un extractor y poco llevarlo a para, una plataforma, o sea, claro, llevar una no, es plataforma un, ya existente, pues puede ser interesante con menos cantidad. O sea, ¿y eh, qué todo depende. reservas y qué tipo de reservas también digamos, te gustan, ¿no? Digamos, es algo pequeñito, ¿no? De estos Mm, 6.000, digamos. ¿A partir de qué reservas Hombre, son interesantes? lo normal, porque aquí el tema de reservas y resources es Es bastante muy variable. complicado, es muy Sí, complicado. Y es esto, bastante sí, variable, sí, porque puedes pensar que tienes, al principio estás sacando bien los barriles y puedes pensar que en los 2 primeros años, buah, pues aquí calculo que con la dimensión y el volumen que tiene este depósito, pues habrá tantos barriles. Y de repente te baja la presión. Entonces, el cálculo de barriles ya que haces, pues ya no vale. Y hay que volverlo a recalcular. claro. No, para la gente que, digamos, y por eso he dicho que es muy complicado, pero quería forzar a ver si decía algo. Esto lo vemos, digamos, en el curso. La gente que ha estado, digamos, estudiando, que ha estado mirando mineras en las cuales tenemos de forma muy clara medidos, inferidos. Reservas, ¿no? O recursos. En oil and gas es mucho más complicado de asumir. Hay muchas más incertezas debido un poco a lo que Sí, está sí. diciendo Dani, ¿no? De la presión.
te puede variar, tienes un porcentaje en el cual sabes o tienes más seguridad, ¿no? Pero hay mucha parte que no. Entonces, esto evidentemente es una parte importante que explica Dani en el curso y cualquiera que esté interesado en profundizar más, pues le emplazo a que o bien le intente preguntar a él, o si no, que evidentemente busque el curso. Aquí de alguna forma terminaríamos, ¿no? Ya hablando un poco de diferentes cositas muy típicas, ¿vale? Que yo le dije, muy bien, sobre todo haz una diapositiva donde digas claramente diferencias y cosas particulares. Y la primera de todas, que pones cuidado con las exploradoras, lo hablamos en el pre. Tú no inviertes en exploradoras de oil and No, gas. no suelo invertir en exploradoras de oil and gas porque realmente es muy, muy complicado eh, conocer si una exploradora va a ir adelante o no. Hay muchas más incertezas incluso que en la minería tradicional. Entonces, date cuenta que en minería tradicional tú haces unos estudios en los que te basas en muchos drills, Mm, más o menos consigues saber lo que hay, si puedes sacarlo o no puedes sacarlo, porque te va a costar un CAPEX y te va a costar un dinero también, un dinero sacarlo. Entonces dices, pues mis costes de extracción son de 12 y voy a sacar por tonelada 13, pues a lo mejor no me interesa, porque si se me ya. cae el precio ya voy a perder dinero. Entonces no me Sí, interesa. claro, aquí pensad, ¿no? De Aquí que tienes que ir con muchísimo más margen de seguridad, eh, porque las reservas y los resources no son fiables. En general no son fiables. Puedes pensar que tienes, y incluso aunque lo sean, porque puedes tener un caso, como ha pasado en Pantheon, por ejemplo, que sí, puede llegar a tener 1.000 millones de barriles de petróleo, pero si tú haces un drill y en ese drill salen 400 barriles, eh, ahí algo pasa. Aunque haya los 1.000 millones de barriles de petróleo, no les vas a poder sacar, porque vas a tener que gastar una cantidad de capes brutal para poder hacer los drills suficientes para sacar todo ese petróleo. mm, O a lo mejor no es que no los puedas sacar, los puedes sacar, pero va a ser mucho más caro hacerlo. Entonces tus costes van a ser mucho más caros. Entonces, to- el cálculo económico es aquí. distinto, es difícil. Aquí lo que quería enfatizar, ¿no? Y lo ha dicho al principio, los depósitos, digamos, de minería de la que estamos acostumbrados a hablar en el podcast, al final pueden iniciar a menos de 300 metros de la superficie. Puedes estar viendo tú mismo minerales en la superficie, se pueden coger rocas que ya indiquen de que hay oro, de que hay cobre. Puede llegar pues a mina al final underground o que llegue a más de 1 kilómetro, lo que fuera. Pero es que aquí estamos diciendo que simplemente para perforar y ver nos estamos yendo a 2,5 o a 3 kilómetros. Es que los Sí, gastos simplemente de perforar son brutales en son comparación. enormes. Y además, date cuenta que la mayoría son en el mar. Claro. Entonces, los gastos de perforar son enormes y luego la incertidumbre a pesar de haber perforado, porque hay pozos que tú perforas y parece que sale cuando tú haces la primera perforación y luego se vuelve a hacer un estudio con los resultados que te ha dado esa perforación y se dan unas posibilidades de que salgan una cantidad de reservas o otras, pero ya es un cálculo probabilístico. Y luego tienes unas probabilidades de que el drill bueno que vayas a hacer para extraer sea bueno o no sea bueno. O sea, que salga petróleo o realmente no te salga la cantidad suficiente como para poder comercializarlo. Entonces, se hace También básicamente con tengo. cálculos de probabilísticos porque Mm, no tienes la capacidad suficiente como para poder delimitar un petróleo, a no ser, un yacimiento, a no ser que estés en tierra. En tierra, pues a lo mejor puedes llegar a hacerlo. mm. Y a lo mejor puede Tam- llegar a ser incluso económico hacerlo, pero claro. en el mar no.
tengo el feeling, pero eso me lo dirás tú ahora, de que los tiempos desde la exploración o hasta que se encuentra algo que puede ser minable en oil and gas, hasta que realmente se mina ese oil and gas, Mm, son más cortos que en la minería tradicional. mm. ¿Es esto así o no? No, no, no suele ser más corto. Un plazo desde que tú vas explorando con un barco Mm, y encuentras algo que puede llegar a ser una trampa de oil, entonces tú ya empiezas a hacer otros trabajos de exploración más detallados. Lo tienes que llevar a un ordenador, el ordenador ya ujú, empiezas a hacer modelos, porque al final se hace vía modelos claro. informáticos últimamente. Entonces, luego tienes que delimitar una zona donde vas a hacer la exploración, donde vas a hacer el drill de exploración, haces el drill, sacas otros datos, otra vez al modelo, otra vez esta zona no me vale, pues habrá que buscar otras zonas. Entonces, pueden pasar 5 años perfectamente desde que lo encuentras hasta que empiezas a extraer petróleo y eso sería bastante rápido. O sea, entre 4 y 5 años es hacerlo bastante rápido desde que lo encuentras hasta que lo sacas. Perfecto. Aquí tienes también, querías hablar de costes, royalties. Sí, luego otra diferencia grande que hay es que el petróleo tiene muchos más impuestos que el resto de materias primas. ¿Por qué? Pues porque debe ser petróleo, porque se supone que a lo mejor es más contaminante o peor para el medio ambiente, o que los políticos lo han grabado más tradicionalmente, esta industria, y se graba mucho más. Entonces también es muy importante cuando estás mirando un proyecto saber cuál es el coste impositivo que va a tener ese proyecto, porque tú puedes tener muchos barriles, puedes tener un coste bajo, pero que tu break-even final, debido a impuestos y demás, pues sea muy alto. Entonces, a lo mejor no es tan interesante ese proyecto. Los costes de extracción y los impuestos son muy importantes, son seguramente lo más importante. Si Claro. tú tienes unos impuestos bajos, pues a lo mejor con un peor petróleo, que a lo mejor tienes unos costes mucho más bajos para extraerle, y si los impuestos son más bajos, pues tienes un break-even más bajo que otros que pueden ser mejores. Entonces, si alguno tiene que caer en una crisis, pues si tú tienes uno con los costes y el break-even más bajo, pues va a ser el último en caer, que vas a seguir ganando dinero. Muy bien. Y nos queda CAPEX de mantenimiento y luego el Eso desmantelamiento. es. El CAPEX de mantenimiento, pues al final tú para mantener un pozo de petróleo vivo, pues muchas veces tienes que reperforar cerca porque hay zonas que vas perdiendo presión, pero sabes que hay más petróleo y quizás sea porque la capilaridad de esa zona o la porosidad de esa roca no es suficiente. Entonces haces una perforación cercana y vuelve a salir petróleo y eso al final tienes que meter dinero para mantener el nivel de producción hasta que vas agotando las reservas. Claro. Y cuanto mejor sea el pozo, ahí sí que influye la calidad, cuanto mejor calidad tenga el pozo, pues menos CAPEX tendrás que meter, que es por ejemplo el caso de que hablábamos antes de Pantheon. Mm, Pantheon, sí, pues puedes tener muchas reservas, pero si la zona donde está delimitado el depósito, eh, su capilaridad entre zonas es baja, entonces no está, por así decirlo, unido, pues vas a tener que perforar muchísimo para sacarlo todo. Entonces, pues, Entonces, tu forma, digamos, de invertir en sí es encontrar productoras, ¿no? sí, Que consideres de que por mediante la valoración que puedas hacer, ujú, las encuentres baratas, ¿no? sí, Digamos, ese es
tu forma de invertir y no tanto ni en exploradoras ni en desarrolladoras, sino Sí, empresas que ya estén prefiero produciendo. eso es productoras y que luego, pues sí, al final la mayoría de productoras son productoras y exploradoras, pero si tú ya Claro, tienes una base de producción, ya tienes un cash flow que sabes que va a entrar y tú sabes que para crecer pues van a tener que hacer CAPEX, pero si tienen proyectos cercanos o luego también depende la experiencia del management, que les puede salir bien o les puede salir mal, pero si tú ya vas acompañado de un buen management, pues ya tienes un poco más de garantías de que lo que van a hacer lo van a hacer bien y si no, no lo van a hacer. claro. Entonces, luego puede salir bien o puede salir mal, porque al final esto es un negocio que es probabilístico, o sea, tienes muchas probabilidades de que tienes una cantidad de probabilidades de que salga bien y otra cantidad de que salga mal, puede pasar. Pero lo importante es tener una directiva que tenga experiencia y que sean friendly con el accionista, o sea, que no te la vayan a jugar y que no te Mm. vayan a mentir, pues como en general en el resto de minerías. Y la última parte Y de luego, pues, Commerce Link, ¿qué tan diferente es de cuando sucede con la minería tradicional? pues si estás en el mar, suelen ser gastos también bastante altos, porque al final No el, puedes dejar un tubo allí colgado en el medio, ¿no? Me imagino. bueno, puedes dejar algunos, sí que se permite dejar cosas, pero porque no puedes llevártelas, o sea, porque sea Claro. físicamente imposible llevárselas o porque cueste una barbaridad llevárselas. Entonces, sí que permiten dejar cosas, pero los gastos son muy importantes, suelen ser bastante altos en los casos de sitios complicados. Mm. Luego, si estás cerca de la costa y a poca profundidad, pues a veces esos gastos son mucho menores y bueno, al final no es como en minería, o sea, en minería tú al final tienes que cerrar una mina y tienes que cerrar galerías, tienes que llevarte todo lo que has sacado, todo, Ujú. ahora no me sale la palabra, Sí, todos los los restos, residuos, los los relaves, residuos, sí. eso es, todos los residuos. Aquí, pues al final cerrar un pozo muchas veces es cementar el tubo y Santas Pascuas, hasta aquí. Cierras, y te llevas las instalaciones, limpias y ya está. O llevarte un barco directamente, cerrar los pozos y llevarte un barco. Pero luego ese barco también lo tendrás que limpiar y llevar que al final son barcos Revender. a veces revender o a veces limpiar el barco te cuesta más que lo que vas a sacar revendiéndole, o sea, lo Claro. que vas a sacar por el acero. Y bueno, sí Perfecto. que hay que tenerlos en cuenta porque si no los tienes en cuenta te lleva sorpresas desagradables. Claro, claro. Pues muy bien, Dani. Para mí, creo que ha sido un programa muy bonito en el sentido de que alguien que está pensando si invertir o no se le ha dado una buena introducción al tema, ha podido coger muchos conceptos que hay mucha gente que da por sabidos de Mm. que la mayoría de gente no realmente no sabe, que entonces ahora ya puede escucharte hablar en los diferentes otros canales, tus tesis y cuando hablas de ciertos adjetivos, entender perfectamente qué es lo que son. Yo lo que sí que quería decir es, como podéis ver, oil and gas es un tanto peculiar, ¿vale? Aunque todo sea minería, sobre todo en el tema de lo que es producción, en tema de lo que es reservas, cómo valorar esas reservas, cómo poder modelar dichas empresas. Am, Dani es una persona que tiene ya mucha experiencia en eso, que se ha especializado mucho en eso, en el cual os va a dar en el curso, si estáis interesados, todos los insights que una persona que lleva ya tiempo pues os puede dar, ¿no? Y que de alguna forma os va a ayudar a ver cómo él invierte y a Mm. todos esos pequeños tips que a veces hacen la diferencia entre
pues bueno, ser o no ser successful en estas cosas. Para mí, Dani, ha sido un placer. Ya era una de las fichas que tenía que quería invitarte algún día y hoy ha sido. Y espero que podamos volver a tenerte en unos meses para hablar de más oil and gas. Igualmente, Amadeu, para mí también ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues ya quedaremos para más adelante. Claro que sí. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.